Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las tipologías textuales. Hasta el momento hemos hablado de lo que es una oración y lo que es una proposición. Las oraciones se usan en el lenguaje común y las proposiciones se usan para hablar de deducciones, sobre todo del tipo lógico. Pero las oraciones y las proposiciones no se encuentran en el vacío, sino que se encuentran siempre dentro de textos. Por eso es importante que nosotros estudiemos lo que es una tipología textual. Ahora bien, hay que insistir en que toda clasificación es un esquema para pensar y se hace desde una perspectiva, por lo cual se complejiza la misma y una clasificación no invalida a otra, sino que las complementa. De ahí que vayamos a ver varios tipos, ¿no? Ahora, esta primera división que nosotros vemos tiene que ver con los hablantes, ¿no? Que poseen un saber específico que los capacita para instrumentar esquemas textuales. Es decir, que todo hablante produce y entiende los textos que pueden relacionarse con situaciones, contextos e instituciones que están en condiciones de producir en forma repetida un mismo texto en distintas situaciones comunicativas, que están en condiciones de incluir en clases de textos y probar inclusiones con otros tipos de entradas, que muchos de los textos hay señales características que pueden tener una función de indicadores y también formas de organización, pero no siempre se encuentran de forma pura, que los hablantes han obtenido un saber sobre el hecho de que una forma textual convencional o esquema puede ser relacionado solo con determinados contenidos o funciones específicas, que los hablantes de una comunidad lingüística han adquirido capacidad de reconocer errores, por supuesto que los esquemas textuales o estructuras son el resultado como también la precondición de la actividad lingüística dentro de una comunidad lingüística, y que ante las teorías lingüísticas textuales muchas esferas comunicativas clasifican en clases sus textos. Esto es, digamos, algo de lo que mucho que enuncia sobre la clasificación de los textos se han puesto. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que los textos no están fuera de un contexto, sino que siempre están dentro del orden social. Los textos se crean para comunicarse con otros sujetos y, por supuesto, pertenecen a una comunidad lingüística. Ahora bien, hay un tipo de clasificación que se llama la clasificación por intencionalidad, por supuesto, y en este sentido nosotros podemos ver unos que se llaman narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y dialogados. Por supuesto, los narrativos cuentan sucesos, tienen narrador, personajes, acción narrativa, tiempo y lugar. Los descriptivos presentan personajes, objetos, animales, ¿no? Normalmente nos describen a alguien. Expositivos nos dan información de un tema de forma clara y concisa. Argumentativos exponen el tema con el fin de convencer y persuadir. Y dialogados, que consisten en el intercambio comunicativo. Ahora bien, hay que pensar que cuando nosotros estamos trabajando lógica, para hablar, por ejemplo, de un texto descriptivo, podemos usar todas las categorías aristotélicas. Si nosotros vamos a hablar de un narrativo, tenemos que incluir además otros elementos, por ejemplo, dar una prioridad a la acción narrativa. Y en los expositivos tenemos información clara y concisa para transmitir conocimiento. Ahí también podemos usar la lógica y podemos usar las categorías, así como las definiciones y conceptos. En los temas argumentativos, nosotros vamos a tener, por supuesto, más temas y vamos a tener además una función de convencimiento. Y en el diálogo vamos a estar considerando no solo la reflexión personal, la reflexión de un solo sujeto, sino la reflexión de varios sujetos para tratar de comprender. Ahora, hay otro tipo de diferenciación que es por tipos textuales. Esta pertenece a Egon Gerlich y por supuesto es descriptiva, narrativa, expositiva, argumentativa y directiva. Se dan cuenta, es similar en la descriptiva, en la narrativa, en la expositiva, argumentativa y directiva. Aquí la diferencia está en que hay una continuación y un efecto respecto a cómo se componen estos textos. Ahora, se dan cuenta, aquí hay elementos que pertenecen más a la lingüística, que es sujeto predicado, el verbo de no cambio más complemento más adverbio. Por supuesto, nos dice que predominan sustantivos, adjetivos, expansiones y preposiciones. Sin embargo, por ejemplo, en la narrativa predomina los verbos conjugados en tiempo verbal, porque ya habíamos dicho que en la narrativa importaba la acción. Mientras que en la expositiva vamos a encontrar sujeto más predicado, se dan cuenta, ¿no?
Y por supuesto está el verbo ser o tener. Hay que recordar además que este verbo ser o tener es un verbo ontológico para nosotros. Y después viene la argumentativa, que se usa para crear relaciones entre conceptos y afirmaciones del hablante y se construye sujeto predicado. Verbo ser, negación, cualidad, estructuras causales y recursos textuales. En ese sentido es mucho más compleja que las anteriores. Y la directiva, que tiene que ver con indicar acciones vinculadas con el comportamiento futuro del hablante o destinatario, y se construye con predicamentos y por supuesto con un imperativo. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos una diferenciación y estamos agregando un nuevo tipo textual. Entre estas otras clasificaciones tenemos por esquema textuales prototípicos, y aquí, por ejemplo, tenemos las secuencias narrativas. Y nos vamos a fijar si es monoemitida, descriptiva o narrativa, explicativa, ¿no? Y argumentativa, y por supuesto la secuencia dialógica poliemitida. ¿Se dan cuenta? Aquí estas cuatro se dan cuenta de que el sujeto que enuncia, que el sujeto está hablando solo él, y no hay una retroalimentación de comunicación, mientras que en la secuencia dialógica hay un uso de la palabra de distintos sujetos, y entonces eso cambia la forma en la cual se estructura el texto. Por supuesto, aquí cuando hablamos de la narrativa está la situación inicial, la transformación que tiene que ver con la crisis con acción, y la situación final o conclusión, ¿no? O desenlace. En la secuencia descriptiva está el anclaje, la aspectualización, el puesto en relación y la subtemización. Entonces estamos hablando de que hay un tema y con base en eso vamos a anclar nuestra descripción. Cuando hablamos de la secuencia explicativa está por supuesto la pregunta del por qué, el tramo resolutivo, que es la respuesta a esta misma. Después viene el tramo conclusivo, que es opcional y puede incluir una evaluación. Por otra parte está la secuencia argumentativa monoemitida. Fíjense bien que es monoemitida, diferenciada de la dialógica. La argumentativa no necesariamente implica el diálogo. Ahora, cuando nosotros trabajemos con grupos sociales, tendremos que pensar en la secuencia dialógica, pero es importante primero dominar la secuencia argumentativa. Y ahí vamos a tener una tesis o una hipótesis, razones que la refutan y que la sostienen a través de inferencias, de deducciones, premisas o suposiciones, y un segmento conclusivo o argumento sostenido, ¿no? Que va a ser nuestra conclusión. Finalmente, Bachin, que es otro de los que clasifica todos estos textos, dice que la riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables, y porque en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y se complica la misma esfera. Aparte, que hay que poner de relieve una extrema heterogeneidad de los géneros discursivos orales y escritos. Es decir, este autor está pensando que los géneros discursivos tendrían que crearse a partir de lo histórico. Por lo tanto, en nuestra época actual tendría que estar el WhatsApp, el Twitter, el Teams, el Seduca, todos los posibles medios de comunicación que utilizamos, y otros que desaparecen, por supuesto, por ejemplo, los telegramas, algunas cartas, ya no es tan común, ¿no? Y otros que permanecen, por ejemplo, los comunicados oficiales. En ese sentido, digamos, Bachin está apuntando para una serie de clasificación de los discursos, pensándolo en la utilización que hacemos de los mismos. Ahí les diría que pensaran un poco en la diferencia entre lanzar un tuitazo, escribir un blog, o bien enviar un comunicado oficial a través de las redes de comunicación hacia una persona de autoridad de su institución. Sin más, espero que esto les sea de ayuda.